Para ti, ¿cómo ha sido asomarte a este horror? Porque está esta frase, la voy a parafrasear: cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Pues mira, te digo, ha sido uno de los ejercicios periodísticos más complicados y difíciles de mi carrera. Recuerdo en esa visita, Sandra, que primero entraron los influencers, los medios, y luego estaban las madres y los padres, que me imagino la desesperación, no me la imagino, no puedo imaginarme la desesperación. Y recuerdo que una mamá gritaba: aquí estaban los hornos, aquí estaban los hornos. Y en algún momento incluso algunos espacios del rancho estaban tapados con cemento. Y entonces viene esta idea de: van a empezar a tapar la historia. La esperanza de que la Fiscalía General tomara las riendas era como: bueno, vamos a descubrir qué pasó. Pero ese día te das cuenta, no, hay otra intención. No Así quieren es. que sepamos qué pasó aquí. Así es. Fíjate que me puse a revisar así cuadro por cuadro en cámara lenta los videos del Facebook Live cuando las madres fueron y luego regresaron con fiscalía, ¿sí? Ya que habían escarbado suficiente y habían encontrado indicios molares, etcétera y demás. Y luego cuando nosotros fuimos. Y en efecto, había varias zonas tapadas ya, pero así aplanadas aparte, en puntos donde las madres buscadoras me reconocían o reconocían ahí que eran donde habían encontrado positivos. ¿Tú cómo te explicas que cuando apenas iba a tomar el caso la Fiscalía General de la República ya habían tapado lo que ellas habían escarbado? Imagínate la impotencia y ni por agregar el trabajo físico que les cuesta a estas mujeres y hombres escarbar en medio del calor. Era un calor ese día sofocante, como para deshidratarte, y a ellas no les importa. Con todas esas inclemencias del tiempo, Sí. sacan la fuerza de donde pueden y empiezan con pico y pala a abrir, y encontraron positivos y ver que después muchos puntos habían sido tapados como para que se viera más plano el terreno, pero pues siempre existen evidencias testimoniales y evidencias gráficas que nos hacen poder ver con un suficiente tiempo y retrospectiva de calidad para poder sacar conclusiones, ¿no? Y ver cómo, pues definitivamente el rancho Izaguirre fue una verdad que se quiso ocultar. Y hay un coro de voces oficiales, hay un coro de gente que se une a la idea: aquí no hubo hornos, esto solamente fue un rancho de adiestramiento, no existió el exterminio. Y tu prólogo en el libro está escrito por una voz que no se unió a ese coro. Alguien con un puesto importante que dijo: a ver, esto no fue así. ¿Me puedes contar quién es y qué fue lo que encontró? Sí, la verdad es que pues fue un gran acierto que Raúl Ramírez, quien era visitador, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, accediera a escribir el prólogo del libro. Raúl Ramírez, a él le tocó el caso, y hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que empezar a investigar una carpeta independientemente de la Fiscalía Federal o la Fiscalía Estatal, hace sus propias pesquisas, estudios y demás. ¿Qué es lo que hizo Raúl Ramírez? Pues tomárselo muy en serio, y él ya le había tocado estar de cerca en varios casos de búsquedas de desaparecidos, tenía muy sensible el caso. Él fue ombudsman en Sonora, y, sí. él acompañó a muchas madres en Así Sonora. es. Es una persona, saludos mucho a Raúl, que además mi hermano, lo quiero mucho. Es una persona muy sensible al tema y además con experiencia. Así es, y que pues tenía el conocimiento, gracias a esa experiencia, como para poder tomar el caso. ¿Qué hace? Lo toma, va con su equipo, empieza a hacer todas las pesquisas e investigaciones en el lugar y demás, y conforme avanza, pues se va dando cuenta de que no coincidía su investigación con la narrativa oficial que se quería dar acerca de que solo era un rancho de adiestramiento, que ahí no habían exterminado sistemáticamente a seres humanos y que no tenía tanto tiempo operando. En el prólogo, a quienes lo compren y ojalá puedan tener la posibilidad de leerlo. Sí, cómprenlo, de verdad, no se lo pueden perder. Está a muy buen precio, lo van a encontrar en cualquier librería por fortuna en este momento, pero se va a acabar, así que cómprenlo. Sí, bueno, a quien lo compre y lo pueda leer completo, van a entender la importancia de que este exvisitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya encontrado con pruebas de geotermia de que ahí dentro del rancho se incineraban
probablemente cuerpos humanos desde el año 2013. Ese es uno de los datos que nos da y que coinciden con algunos de los testimonios, que coinciden con la fecha del despojo a la persona propietaria del rancho y que coinciden también con este periodo de crecimiento del cártel en Jalisco, ¿no? ¿Qué pasa después? Y hay que decir el final no feliz, que Raúl Ramírez es destituido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le inventan ahí que alguien se había quejado y que no sé qué, cuando realmente él ya estaba muy cerca de poder aportar más datos que describían todo el horror. Y que contradecían la versión oficial. Por supuesto, y que contradecían la narrativa oficial. Y para agregar, creo que hay mucho más que hablar y descubrir de este tema junto con Raúl Ramírez. Y bueno, dice, está este esfuerzo por parte de las autoridades de tapar lo que realmente sucedió. Y tú reconstruyes con voces, con testimonios, con sobrevivientes, ¿qué pasó ahí? Creo que ese además es parte de lo que a mí más me gusta de tu libro, porque, claro, es muy fácil quedarte con eso. Eso fue la versión oficial y aquí nos quedamos, cerramos el tema. Pero tú vas más allá y empiezas a entrevistarte, a escuchar voces que describen el horror. ¿Qué te describen estos personajes, estos sobrevivientes que vieron de primera mano o que lo vivieron en carne propia? Describen, Oscar, experiencias que son difíciles de creer que pueda vivir una persona en este país, en un país con supuesta democracia, justicia y demás. Describen anécdotas que en un momento me fueron muy complicadas de plasmar en el libro, y lo digo con toda la franqueza. Tengo más de 20 años de carrera periodística y es probablemente este caso el que más trabajo me haya costado en mi carrera, en todos los sentidos, de riesgo, de poder encontrar las piezas para contar la historia emocionalmente, y es algo de lo que poco hablamos los periodistas. Sí, claro, del desgaste emocional. Sí, mentalmente y demás, para poder plasmar lo que estas personas vivieron. Tú no te puedes imaginar que un joven que realmente lo que quería era buscar trabajo, llegar a una central camionera de una ciudad de las más importantes de este país, que deberían de estar supravigiladas, pero, y este lo cuento en otro capítulo, las cámaras nunca sirven cuando deben de servir. Y se lo trague la tierra, por así decirlo, ¿no? O sea, que se sume a la lista de desaparecidos. Y que dentro de ese silencio institucional y oficial en el que quedan los desaparecidos, que es un limbo, que son al final solo un número y una familia destrozada, esta persona esté adentro por años sufriendo esclavitud, siendo obligado a torturar a sus propios compañeros. Menciono uno de los casos. Él llegó con 5 personas más para trabajar en una empresa y vio morir a 4, eran 5, a 4 de sus compañeros, y tuvo que él mismo ayudar a cortarlos, descuartizarlos y quemarlos y hacerlos elote, que es un término en el que coinciden algunos de los testimonios que así les llamaban. Si no cooperas, si no trabajas, si no sigues la diestra, te hacemos elote. ¿Qué es elote? Que era ser asesinado, descuartizado e incinerado. En ese rancho y otros ranchos. Entonces, mientras una familia desesperada está buscando a su familiar, probablemente el familiar esté secuestrado, obligado a elaborar drogas, obligado a trabajar en un rancho para darles de comer a los demás o lo que sea, durmiendo encadenado, como en el caso de María, que en su periodo, porque insisto, los testimonios a los que tuve acceso vivieron en diferentes momentos el reclutamiento. Ella ella dormía encadenada muchas de las noches que estuvo en el rancho, porque pues tenían miedo que en las noches se pudieran ellos fugar, y le impedían a ella ver al cielo y las puertas para que no tuvieran esta intención de fuga. ¿Y qué pasaba cuando no acataban una cosa tan simple como ir al baño a la hora que tenían que ir, como pedir permiso para ir al baño, para levantarse, etcétera? Eran golpeados con tablas, que esas sí las vimos en unas fotografías, estas tablas típicas que usa los criminales. Que es además una técnica militar que
que el propio crimen organizado adaptó para sí mismo, pero originalmente es militar. Así es. De hecho, pues hay exmilitares señalados dentro de esta operación del Rancho Izaguirre, pero también torturados, amarrados, sin comida y sin agua por días, algunos hasta la muerte, y algunos otros pues perdonados si le daba la gana a los líderes que en ese momento controlaban el rancho o los ranchos que estuvieran controlando. Y había momentos en que estos líderes o comandos del grupo criminal pues estaban borrachos y les daba la gana ver pelear a dos y los ponía a pelear a muerte, y decían uno de los dos va a morir. Así como si fuera una serie de terror que uno solo ve en estas plataformas para ver películas en casa, están ocurriendo o estuvieron ocurriendo durante años en un estado que se decía de avanzada, en un estado donde aparte pues lideraba Movimiento Ciudadano como una opción de un partido que no iba a ser como los demás, en un estado que sí, económicamente es muy importante en México. Todo esto estaba ocurriendo y es algo de lo que nos hablan los testimonios, entre otras cosas estremecedoras e insoportables. Y a 1 kilómetro de Guadalajara. A ver, no estamos hablando tampoco de una zona recóndita, inaccesible. Era una zona de la que se podía acceder. Y a mí, yo me pregunto, bueno, porque mientras tú y yo estamos hablando, mientras la audiencia está viendo este programa y nos está escuchando, ahorita hay gente en México que está viviendo ese mismo sufrimiento. Porque como tú decías, este es un rancho, pero en realidad son circuitos, tanto en Jalisco, en Sonora, en Nayarit. El país está repleto de estos ranchos. Y quisiera preguntarte, porque eso ha pasado cuando la tolerancia humana se lleva al extremo. ¿Algún testigo te contó alguna experiencia feliz, algún atisbo de luz que haya ocurrido en el rancho Izaguirre? No, pero sí hay uno que dice que extraña a sus camaradas. ¿Por qué? Wow. Porque al final quienes terminan trabajando para el cártel no llegaron porque eran malos o porque, como tú dices, este estigma que tenemos de que querían una vida de lujos o querían la vida fácil. Llegaron buscando trabajo. Entran de esta manera forzada, engañados, etcétera, y terminan sobreviviendo. Y es increíble porque hay unas partes muy profundas de este libro, lo que yo quise también mostrar, que es la adaptación humana al sufrimiento. Exacto. Y la capacidad de sobrevivir y decir, bueno, esto es lo que ahorita me tocó, lo voy a ir sobrellevando, ¿no? Y hay algunos que no tienen el temple para escapar y que probablemente no van a escapar, Oscar, y ahí están todavía, y que vieron a sus compañeros escapar, y los que escaparon, como uno de ellos me dice, extraño a mis camaradas, porque dentro, aunque suene increíble, pues se llega a hacer una especie de camaradería, porque pues compartían un objetivo en común, que era buscar un trabajo, aunque fueron después engañados y torturados y esclavizados. Comparten probablemente las ganas de volver a ver a su familia, compartían probablemente las ganas de progresar y demás, y con que tuvieron que hacer cosas horrorosas porque los obligaron, pues son seres humanos que sienten empatía entre ellos. Entonces, claro, hay por ejemplo cuando menciona que extraña a sus camaradas, pues a mí sí como que me movió, porque es, claro, el ser humano al final termina adaptándose. Y es la naturaleza humana también, sí, ¿no? Necesito crear aliados, ¿no? Necesito tener una red de apoyo, aunque sea en este infierno. Y uno de ellos que logra escapar es gracias a un compañero que le dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya sé que tú sueñas con escapar, te voy a ayudar, voy a hacer como que tú tienes que ahora, era un comando más alto que él, tienes que cuidar esta brecha y ahí te pelas. ¿Por qué? Porque sintió empatía por su compañero. Entonces son esas historias que tú dices, bueno, dentro de todo hay empatía o hay esta capacidad de amistad entre los seres humanos en las situaciones más adversas, ¿no? Te pone a prueba por completo. Y pone a prueba a las personas, a las personas que están dentro, a las autoridades las ha puesto a prueba, y a ti. Y ahí quisiera preguntarte, ya en lo personal, Sandra Romandía, me decías, ha sido un trabajo muy complejo. Para ti, ¿cómo ha sido asomarte a este horror? Porque está esta frase, la voy a parafrasear: cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Uh-huh. Pues mira, te digo, ha sido uno de los ejercicios periodísticos más complicados y difíciles de mi carrera. Trabajarlo emocionalmente pues no ha sido fácil, sobre todo porque al final uno genera una empatía con todas las familias que están sufriendo, que tienen ciertos datos de que sus hijos pudieron haber terminado ahí o están ahí en alguno de esos ranchos, y que sientes esa impotencia hacia el otro de lo que están viviendo y de que te da señales de que este México parece que no va a cambiar, ¿no?